Gorda por delante y soy gorda por detrás. De crónicas gordas y panzas insumisas. Queridas gordas, gordes, gordos, bienvenidos una vez más a su podcast de crónicas gordas y panzas insumisas. Yo soy Sam. Yo soy Fer. Y, es que ya lo dije, ¿verdad? Pero bueno, juntas somos. Una, dos, tres. De crónicas gordas y panzas insumisas. Chinga. Ya lo editarás. O no, o se queda como blooper. Ya. Bueno, pues esta vez es nuestro episodio 3 y lo titulamos Soy gorda, cachonde, sensual y deseable. Y hoy no estamos solas. No. Hoy tenemos una súper invitada muy especial a la que quiero muchísimo. Es Melissa Miel de Abeja. Perdón, es que no he desayunado. Mal, tache. Abeja con miel. Perdón, es abeja con miel. Disculpen ustedes, ando un poco distraída, pero Mel, te dejamos el micrófono para que te presentes. Muchas gracias. Y gracias por invitarme. Estoy bien emocionada con este podcast. No sabes cómo lo estoy disfrutando. Me encanta que hablan todo así, con pelos en la lengua, con majaderías, diciendo nombres y todo. Eso me gusta mucho. Bien incendiarias. Pero bueno, me llamo Melissa, me conocen en redes sociales como Abeja con Miel. Soy una persona gorda de 40 años, madre de una infancia, una adolescencia y una persona no humana. Soy diseñadora de la comunicación gráfica con especialidad en diseño editorial, pero lo mío es la putería. Y hago educación sexual positiva e integral con perspectiva LGBTQI+. Me gusta hacer el trabajo sexual en línea. Soy poliamorosa, pansexual y demisexual. ¡Au! Todo eso. Todo eso. Bienvenida, Mel, qué gusto que estés acá. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Pues hoy, para introducir el tema, creo que este tema nos va a dar para muchos episodios porque hay mucho de qué hablar, pero de entrada lo vamos a hacer en 2 partes, así que esperamos que nos escuchen en este capítulo 3 y en el capítulo 4, que va a ser la segunda parte del tema. Y lo que queremos hablar es sobre placer, erotismo, cachondeo, en corporalidades gordas, en identidades gordas, para ser más exacta, porque no solamente hay mujeres cis gordas, sino hay toda una diversidad de corporalidades gordas que habitamos muchas identidades, y eso de alguna forma va a determinar cómo nos leen desde el deseo, desde el erotismo y desde el placer, y también cómo lo vivimos, cómo lo expresamos y qué tanto determina esa mirada exterior a esta vivencia situada, como diría Mia Leyosa. Entonces, la primera pregunta que echo aquí a este espacio: ¿qué significa para cada una de ustedes sensualidad, placer y erotismo? Va a ser. Ay, no, vas tú como la invitada que eres. Ok. Para mí la sensualidad tiene que ver todo aquello de los sentidos. El erotismo es aquello que se siente sabroso y quieres repetir. Y, ¿cuál era el otro? Placer y erotismo. Placer y erotismo. Y el placer, pues es aquello que disfrutas un chorro, ¿no? Y que te hace sentir bien, y que los cuerpos gordos no conocemos mucho porque se nos dijo que no lo merecemos. Ok, muchas gracias. Ay, para mí, el erotismo me parece que es todo aquello que nos conecta con la vida, ¿no? Como, qué bonito.
y que el erotismo va mucho más allá de lo sexual, porque creo que luego lo tenemos muy enganchado en lo sexual, pero es muy erótico dar o recibir un abrazo, es muy erótico ronronear, ¿no? El ronronear a tu gatita así pegada aquí al cuello, es muy erótico hacerle las piernitas así a un bebé, ¿no? Este gordito así, deli, es muy erótico comerse un helado, ¿no? O sea, como es todo aquello que nos conecta con la vida. La sensualidad me parece un poco más difícil definirla, porque me gusta cómo lo pones, Mel, como aquello que va con los sentidos, ¿no? Pero creo que así como hemos construido un deseo muy patriarcal, creo que también hemos construido una sensualidad muy patriarcal, ¿no? Entonces, de pronto pensamos en sensualidad como lencería y poses, sí, ¿no? Pero creo que hay como, la sensualidad creo que es muy individual y nos toca descubrirla, ¿no? Como sí tiene que ver con los sentidos, pero cómo nos hace sentir, pero cómo nos atraviesa el cuerpo y las ganas y las emociones, porque a veces pensamos que eso tiene que ver solo con lo corporal y lo emocional está ahí, mira, pero, ¿no? Y ya a mí se me olvidó la otra, ¿qué? Placer. Placer. Placer Lo es lo que tenemos olvidado. Oh, qué triste. El placer es todo aquello que se siente rico, ¿no? Y con que se sienta rico es un pellizco, puede ser placentero, ¿no? Como una nalgada. Uy. Entonces, lo placentero va también como desde el comer, dormir, una nalgada, Ser incómodes. Ser incómodes, levantar pesas, como estábamos hablando hace ratito antes de entrar al episodio, ¿no? Como hay muchas maneras de placer, pero es todo aquello disfrutable y que se siente rico. Así los tengo entendidos yo. Ay, qué poderoso, me gusta, me gusta. Híjole, para mí como que ha cambiado a través del tiempo. Creo que valdría primero nombrar que por muchísimos años eran completamente extrañas esas palabras para mí. O sea, eran incluso yo creo que prohibidas, pero no desde un sentido totalmente patriarcal, sino también gordofóbico, ¿no? Porque era como yo, una persona gorda, ¿cómo puedo siquiera pensar en eso? Así de fuerte, ¿no? Y la forma en la que se ha construido, primero, para mí fue construir el placer, el erotismo y la sensualidad desde lo sexual. Y muchas veces performando lo que allá afuera se ve, ¿no? Como esto de la lencería, el látex y lo kinky, ¿no? Lo cual disfruté, pero al mismo tiempo era difícil entenderlo. Y para mí entenderlo también es parte de acuerparlo, o sea, de sentirlo en el cuerpo. Entonces, creo que ahora ha salido desde mi vivencia, ha salido como desde ese espacio sexual, ya se expandió. Y justo para mí lo placentero y lo sensual tiene que ver con los sentidos, pero muchas veces no es como de manera muy neurotípica, porque tiendo a sobreestimularme. O sea, si a mí me dan así como rocecillas, es como, no, aléjate. Pero es como, es el comer, es el sentir el aire, por ejemplo, son las caricias, pero son caricias conectadas e informadas, ¿no? Desde la escucha de decir, a mí me gusta que me toques así, que me hables así, que me mires así. Para mí eso conlleva ya algo placentero porque es establecernos como en situaciones de igualdad, ¿no? Tú me comunicas que te gusta, yo te comunico que me gusta. El erotismo, creo que Fer, tú me volaste la cabeza. Cuando recién nos conocimos y hablamos de erotismo, tú dijiste, es que todo puede ser erótico, ¿no? O sea, justo acariciar a tu mascota, dar un abrazo y yo, ¿qué? ¿Cómo así, no? Y justo creo que el erotismo también va acompañado como, para mí van acompañados del placer,
de ser, de estar y de compartirse. Y también debo decir que, porque quiero que sepan comunidad, que las tres estamos tomando un curso de escritura que pues también da carnita para un episodio, pero justo en este curso tuve una revelación cósmica y encuentro muy placentero y muy sensual poder hacer aquello que nadie espera que yo haga a partir de cómo me leen. Como es una complicidad conmigo misma, de que por un lado la gente me lee de una forma, ¿no? Puede ser como con ternura, con que siempre estoy enojada o que nomás le estoy haciendo de pedo y que no sepan ni qué pedo y al mismo tiempo hacer esas cosas que no esperan que haga. ¿No? Es como, tú siempre estás enojada con la vida, ¿no? Y yo así, bueno, si supieras, ¿no? O incluso desde la mirada gordofóbica, que se piensa mucho que las personas gordas no podemos ser sujetos a desear y a que nos deseen, y que piensen que no cogemos, y que no nos masturbamos. Y es como, sí, síguelo pensando. Y yo tener mi risita cómplice, eso me da mucho placer. Entonces, para mí es como se ha ido transformando. Me gusta. Sí. A mí también, y hablar de esto, Sam, de la transformación, ¿no? Como creo que voy a asumir, Mel, que para ti también ha venido siendo una transformación, ¿no? Como en el devenir de nuestra historia, como mujeres, como gordas, como personas no binarias, ¿no? Como ha venido cambiando por nuestra propia identificación, definición, desde el no podernos nombrar gordas hasta nombrarnos gordas. También me parece que ahí hay un tránsito importante en cómo nos vinculamos con esto. Y el uso del cuerpo. Por ejemplo, yo me di cuenta que no utilizaba mi cuerpo para mí misma cuando me convertí en mamá. Porque antes de ser mamá, de infancia, mi cuerpo le pertenecía, y estoy haciendo unas grandes comillas, a mi familia, ¿no? Y era esta necesidad de brindar honor, de mantenerme casta, de mantenerme pura, ¿no? Y cuando tengo entonces ya una pareja formal, digamos, que pues spoiler alert, pues soy poliamorosa, entonces eso no duró mucho. Cuando se hizo esta relación formal, entonces mi cuerpo pasa a ser de mi pareja. Y cuando empiezo a maternar, mi cuerpo comienza a ser de mis crías. Y en la lactancia extendida que tuve con mi segunda cría, en el segundo año de lactancia, dije, bueno, ¿y cuándo mi cuerpo va a ser mío? ¿Cuándo voy a tener una agencia activa en lo que mi cuerpo me hace sentir a mí, lo que me hace vivir a mí, lo que me hace explorar, ¿no? Y ahí fue donde empecé a cuestionarme y a desaprender todo. O sea, yo les puedo decir que yo miré por primera vez mi vulva de una manera no médica, es decir, no desde arriba como para ver que todo estaba bien, desde una forma erótica a los 35 años, habiendo ya parido 2 veces. Suscribo. También. Yo sin parir, pero también ya grande. Sí, y entonces cuando me miro por primera vez la vulva dije, no mames, es hermosa y nunca la había visto. Y es hermosa no solo en esta idea eurocéntrica, ¿no? De labios pequeños, simétricos, color rosita, pequeña, sin estas manchas. ¿Perdón? Depilada, no? Claro. Sino dije, es hermosa primero por cómo reacciona. Es hermosa por cómo palpita. Es hermosa porque además ha dado vida. Es hermosa porque se transforma. O sea, ahí como empecé a entender que la transformación del cuerpo, que es constante, no era algo malo. Y también eso me permitió verme desde otro espacio. En el 2008 yo gané un concurso de modelaje para una tienda departamental. Fue mi primer como evento canónico
en donde me di cuenta que podía ser atractiva para algunas personas, cosa que antes de eso yo no tenía, pero ni por aquí. Porque claro, fui criada en una casa en donde se me dijo todo el tiempo gorda, y gorda como insulto, y gorda como cariño, y gorda como característica, pero también yo sí soy una niña gorda desde bebé. Soy estos bebés con michelines, ¿no? Ay, a mí me decían así, era la Michelin. Mendigos, perros. Sí. Yo era un bebé de esos. Y claro que para cuando tenía 2 años de edad, mi familia no solamente era un bebé gordo, sino también un bebé grande, alto. Y entonces me hacían a un lado del resto de los bebés y del resto de las niñeces que habían por alrededor. Para cuando cumplo alrededor de 5 o 6 años, mi mamá constantemente me decía, pero no juegues con los demás, no los vayas a lastimar, ¿no? Entonces me mantenían sentada al lado de los adultos. Yo no podía ir a jugar con los demás porque no los fuera a lastimar, porque no me fuera a caer, porque un montón de cosas que no me permitieron vivir una infancia, una niñez, pues como la vivieron la mayoría de las personas. Yo aprendí a andar en patines hasta los 16 años porque me empeciné a decir, voy a ponerme patines y lo voy a intentar. Y no importa cuántas veces me caiga. Pero nunca me subí a un árbol, nunca utilicé bicicletas, no me dejaban ensuciarme porque eso no era de niñas. Yo sí fui una niña de guantecito de encaje, de collarcito de perla, de vestido con 10,000 vuelos y encajes y estupideces que no te vayas a ensuciar. Es que estás tocando muchos temas. A mí me gustaría regresar un poquito como a esta parte de hacer la gran presentación entre nuestra vulva y nosotros, ¿no? Como para mí fue un gran momento, porque fue así como, ay, y por esto ha habido tantos pedos, o sea, y no como en esta cuestión de que quisiera hacer menos mi vulva, sino que a través de mi vulva se ha determinado que soy mujer, que tengo ciertos roles, y que no nada más soy mujer, soy una persona gorda que de alguna manera nos han invisibilizado esa parte de nosotras. Magda Piñeiro acaba de dar un taller sobre activismo gordo y citó a una autora cuyo nombre, por supuesto, no me acuerdo, pero espero poner la referencia, pero que hablaban que las personas gordas somos las personas sin lugar, sin el espacio, y además las personas sin género, que ya lo habíamos hablado, Fer, ¿no? Que, bueno, antes o nos consideraban, si no éramos mujeres, entonces éramos hombres, porque existíamos en el binario, pero ahorita somos las personas sin género, pero no desde esta conciencia y esta elección personal de decir, soy una persona no binaria, por ejemplo, ¿no? Sino al ser desprovista de toda nuestra persona, entonces también somos objetos, tal vez, no sé si ¿no? Estamos flotando ahí. Y es que justo a mí me vestían de esta manera para que me viera niña. Claro, para feminizarte. Para feminizarme. Y me hacían que guardara silencio, que no me ensuciara, que fuera educada, para tener estas características femeninas que sí eran adecuadas, que mi cuerpo no macheaba, ¿no? Porque, claro, para los 12 años, yo no me veía físicamente mujer. Y peor aún, si me cortaba el cabello corto. O sea, eso estaba negadísimo para mí porque era como hacer cosas en pro de esta masculinización. Cuando me doy cuenta que hay algunas personas que aún este cuerpo masculinizado les parece atractivo,
y que toda la vida me han cosificado bajo sus términos, empiezo a yo tomar una agencia activa y a decir, sí, me vas a cosificar, pero bajo mis propios términos. Y yo me voy a erotizar y me voy a conocer a través del ojo del otro, pero bajo mis términos, bajo mis cláusulas. Y entonces empiezo a crear un canal de complicidad con las personas que me están observando, con las personas que me están consumiendo, porque al final de todo nos volvemos producto, nos volvemos objeto, nos volvemos una cosa, pero bajo mis términos. Y entonces, si quieres consumirme de alguna manera, tiene que haber, si no hay un consentimiento de las dos partes, que también a través del dinero, a través del trueque, a través de, también hay un intercambio que crea mi consentimiento, pero te lo tienes que ganar, ¿no? O sea, no lo vamos a hacer bajo tu mal estructura mental, ¿no? En donde me ves con esta clandestinidad, además, porque los cuerpos gordes hemos sido históricamente consumidas, pero en lo clandestino, en lo oscuro, en lo prohibido, ¿no? Entonces, ok, me vas a consumir así, pero entonces me vas a retribuir de ciertas maneras que también a mí me provoquen placer. Y también vale mencionar que, además de la clandestinidad, somos siempre sujetos pasivos. O sea, no se eligen, no elegimos. Ajá, y nos eligen como el último recurso, ¿no? Que eso está muy cabrón. Hay una teoría que le llaman el capital erótico, que lo escribe en 2019 una sexóloga británica que se llama Hakim, y habla como de esto, la fertilidad como un grande de estos características que te hacen deseable, ¿no? El don de personas, lo atractivo que eres, el tono muscular, la vitalidad. O sea, güey, ¿qué es una vitalidad? Es que lo estás encerrando en juventud, güey. O sea, si lo pones así, eso es juventud, o sea, vitalidad, poder parir, ¿no? Como engendrar, parir, maternar, el tono muscular, eso es juventud, eso es alrededor de tus 20, literal, o sea, porque ya a los 26 empieza la decadencia. O sea, estamos hablando pre-26 años que tienes el mayor capital erótico. Y entonces, a los 35, si te embarazas, se le llama embarazo geriátrico. Geriátrico, sí, o sea, geriátrico, güey. Pero es que estamos diciendo que, o sea, el capital erótico está centrado entre, ¿no? Como en la juventud. Sí. O sea, entre tus 18 y 20. Hay que señalar que Hakim es muy gordofóbica. Porque seguro, claro, habla de la fotogenia, habla del atractivo, pero todo desde una idea europea, blanca, hegemónica, hetero, ¿no? Binaria. Y así nos vamos espacio por espacio. ¿Y qué pasa? Como el estúpido desfile que acaba de hacer Victoria's Secret, en donde la inclusión es tener modelos curvy, ¿no? Pero que están cumpliendo con el estándar de reloj, pero aparte que es para consumo, pero ya, hay me voy por a callar. ahí un concepto de no te calles y para me voy a callar con un quiz, mira. Para esto es este podcast. Ajá. Hay por ahí un concepto muy chingón de una activista gorde que se hizo en noviembre del 2023, la gordonormatividad, por Samantha Santos Luis. Ay, sí es cierto, soy yo. Yo estaba pensando, si quieren, me suena. Gracias. Yo creo que la gordonormatividad señala muy bien cómo el cuerpo gorde tiene que constriñirse a los métodos de producción y de capitalismo y de consumo masculino, porque sí, muy empoderadas, muy woman power, muy pero seguimos siendo objeto de los hombres. Y en este desfile hubieron estas inclusiones, y estoy entrecomillando enormemente,
en donde de 60 modelos, 5 fueron curvy, se les podría considerar curvy, y una de ellas se le podría considerar gorda, más bien era muy caderona y muy piernuda, ¿no? Pero la marca hace solamente hasta la talla 2X. Yo uso talla 1X o 2X y yo soy un small fat. Eso no es inclusión, y es solamente para cuerpos gordonormativos, con figura de reloj. No hubo una sola panza de manzana. Una sola no hubo. No, es que ni de pedo. Ni de pedo. Ni una persona disca, ni una persona trans, o sea, ¿dónde está la inclusión? Claro, es un discurso para comprarte a la masa. Pero claro. ¿Sabes qué, Mel? Fíjate que a mí esto de la inclusión me hace mucho ruido. Ojo, no soy de los team inclusión forzada. Por favor. No, ya. Ya. Bien funada. No, sino a lo que voy es que para mí como que, entendiendo que los sistemas del capitalismo, de la producción, del racismo y todo, está permeando absolutamente todo, de verdad que se me hace muy difícil entender cómo desde lugares donde nacieron para oprimir, puede haber una liberación. Es que cómo pedimos que el mismo sistema que nos ha discriminado históricamente sea quien nos libere. Eso es una estupidez. Va a liberar solamente unos cuantos para que además ellos ayuden a validar el sistema como algo todavía utilizable. Ya, yo veo que Fer está así como, sí, dale, Fer. Dale. Es que no necesitamos inclusión, necesitamos romper el sistema. Entonces, eso es lo que necesitamos entender. La inclusión lo único que hace es darnos la idea estúpida de que algo está cambiando. Pero lo que necesitamos realmente es derribar el sistema que está jerarquizando, diciendo, nombrando, ¿no? Como, güey, ¿por qué chingados quiero que me incluyan en un desfile de Victoria's Secret? O sea, ¿qué significa eso? Significa que entonces ya voy a poder adquirir esos productos y entonces le estamos llamando libertad al adquirir. O sea, es un ligue directo al capitalismo. Lo que necesitamos es romper al capitalismo. Espera. Sí. Que solo hago un paréntesis de Victoria's Secret, porque justo hoy hablé de eso y ya me empezaron a mandar DMs porque no están soportando. Pero Victoria's Secret es una marca pro-Israel. O sea, los creadores, el CEO ha apoyado directamente a Israel en el genocidio palestino. Cierro paréntesis ya. Ya, cuando hablamos justamente de objetivizarnos para ser consumidas, hace unos días, no sé si vieron el reel que subió Fabi de Habitante Gorda, que hablaba justamente de eso, ¿no? Como todo su camino para hacer su cuerpo más pequeño y ser validada y tal, y entonces que se dio cuenta que se convirtió en un objeto de consumo del otro, ¿no? Y está bien cabrón porque no nos damos cuenta que lo que buscamos es eso. Y queda también re claro en la película La Sustancia. O sea, buscamos el amor, y estoy entrecomillando, buscamos el amor del otro cuando, ¿no? Supuestamente, cuando realmente lo que buscamos es que el otro nos consuma, porque parece que eso es el amor, porque nos han vendido que eso es ser amadas, ser consumidas, y ser consumidas de maneras específicas, ser consumidas por hombres, ser consumidas a partir de la belleza, ser consumidas a partir de la blanquitud y la delgadez, porque la blanquitud también forma parte del consumo, ¿no? Como tus guantecitos, tus solanes, eso es ser mujer en blanquitud. Claro. Performar una feminidad blanca. Y ojo, yo dije en el primer episodio que claro que se me antojaba y lo voy a seguir sosteniendo. Amo el glitter y los encajitos y la chingada, pero eso no implica que no sepa de dónde viene. Entonces, está bien cabrón porque pensamos que vamos a ser amadas y la neta, lo único a lo que estamos aspirando es a ser consumidas. Yo voy a ser un poquito el abogado del diablo y decir, ¿por qué queremos tener una representación, una inclusión en este tipo de eventos? Porque
las generaciones nuevas están consumiendo esto y están construyendo su marco teórico de qué es deseable, de qué es válido. Si nosotros hubiéramos visto cuerpos diversos cuando éramos unas niñeces, tal vez no nos hubiéramos odiado de la manera en la que nos odiamos durante tantas décadas. Tal vez no nos hubiéramos sentido tan inválidas. Tal vez no. No estoy diciendo que esa sea una solución. Estoy diciendo que sí impacta a ciertas personas. Y también te das cuenta cuán instrumentalizado está. Y ahí están las campañas de Puma y de Nike que utilizan a deportistas con piernas de prótesis, pero cuando tú vas a la tienda no te venden un solo tenis, aunque solo tengas una pierna. Tienes que llevar los dos por el costo completo de los dos. Y que tienen estos maniquís con prótesis, pero realmente en tienda no existen estas aplicaciones y estas modificaciones a los productos, a los costos. Es solamente un discurso de venta. Ni en las tallas, güey, ni en las tallas. O sea, ya hay maniquís de tallas un poco más grandes, un poco, pero preguntas por la talla, no tenemos. No tienen, o sea, ¿qué chingados? Bueno, y pero además no estamos yo me quisiera regresar porque justo hablando como de esto del consumo de cuerpos y también como asociándolo con sentirse amade, creo que es muy fuerte. Y también se me hace como muy difícil desmarcarse de ese lugar porque es algo que constantemente se nos está diciendo. Ahora, pensando en corporalidades gordas y por corporalidades gordas no nada más mujeres cis, sino en general identidades gordas, incluso desde ahí estamos completamente baneadas de ese lugar. O sea, si ya nos ponemos como a desmenuzar poco a poco como todo este entramado, la cosificación y el consumo de cuerpos se da desde lugares muy específicos hacia personas muy específicas y desde constructos muy específicos, ¿no? Porque justo cuando también vi el contenido, el reel, fue reel, ¿verdad? De Habitante Gorda, que le mando un saludo. Te queremos, Fabi, te queremos. Queremos, Fabi. Yo pensaba, o sea, las personas gordas y específicamente quienes son leídas o quienes hemos sido leídas como mujeres, ese es como el objetivo que se busca de la transformación del cuerpo, o sea, volvernos delgades, no por salud, obviamente, eso ni lo vamos a mencionar porque es una mamada. Así. sino justo para convertirnos en sujetos consumibles y tolerables, ¿no? Pero va a ser consumibles bajo ciertas condiciones muy específicas, porque eso no va a garantizar que haya cuidados, que haya respeto, que haya una visibilidad de nosotros como personas, sino como un cuerpo que ya se puede consumir. Que ya está cumpliendo las normas establecidas. Exacto. Y que para ser sensual y ser erótica y obtener placer tienes que usar ropa de ese tipo. O sea, no puedes ser erótica y sensual en unos calzones blancos de algodón, a menos de que gente torcida nos esté escuchando. Aparte, torcida. Desviada. Perversa. Malos. Bueno, yo respeto todas las filias y todos los kinks, menos la pedofilia. Es así. Se me hace súper tóxica, horrible y tal, ¿no? Pero podrá ser también que tiene que ver con mi historia personal. Claro. Yo fui abusada a los 4 años de edad y claro que en ese momento yo me entendía como, yo estaba jugando, o sea, era parte de esto. Cuando tuve una cría de 4 años y me di cuenta de que no había manera de que diera un consentimiento, de que estuviera jugando, de que
me dieron ganas de ir y buscar a esta persona y tasajearlo, ¿no? O sea, porque claro, te enseñan desde muy chiquita a que los demás tienen derecho sobre tu cuerpo. Desde el beso, desde el abrazo, desde la caricia, desde el siéntate en mi pierna. Y sobre todo en las personas que somos, yo diría, diagnosticadas como mujeres al nacer con vulva. Ay, me agrada eso. Me diagnosticaron mujer. Me diagnosticaron mujer porque nos asignan a este género y nos ponen un montón de estereotipos y cláusulas que debemos de cumplir para ser mujeres, ¿no? Y creo que tiene que ver con esta necesidad del control del cuerpo, ¿no? Como medio de producción, como medio de herencias, de pasar, ¿no? Entonces, este cuerpo tiene que tener ciertos estándares y por eso crean estos conceptos sociales como la virginidad, ¿no? Por eso tantos años. Sí, horrible, ¿no? O sea que dicho sea de paso, se entiende como virginidad a la primera vez que alguien te penetra. Sí. No más, ¿eh? Y que te penetra además con un pene. Sí. Además. Ajá, porque si hay una penetración con otros objetos o con dedos, eso, no pierdes tu virginidad. Exacto. O si hay una penetración anal, tampoco pierdes tu virginidad. Sí, eso es de a mentiritas, nomás la puntita. Y entonces, no sé si pero yo me empecé a explorar con otras personas con vulva en mi adolescencia para no perder mi virginidad. Sí, porque me gustaban, pero también era una manera de honrar a mi familia y de no perder esta pureza, ¿no? Sí, total. Y bueno, o sea, también para que la comunidad digan, estas son una bola de pedras. No, gente, no, o sea, también sabe, o sea, sí, pero también podemos gozar, o sea, no todo es hacerla de pedo, aunque nos da placer. Bueno, nos incluyo porque pues yo las veo, ¿no? Pero después de darle todo este contexto, hablando como de proceso propio de desaprender muchas cosas, ¿cómo ustedes describirían su proceso de cómo se viven en cachondeo, sexualidad compartida o individual y placer antes de y después de? ¿O están en tránsito, que también pasa? Yo siempre estoy en tránsito. Todo el tiempo. O sea, y voy descubriendo nuevas formas y nuevas maneras y encontrando el porqué de las cosas que me gustan, ¿no? Creo que la primera vez que me di cuenta que squirtear, por ejemplo, no era un mandato, pero que era disfrutable y que lo podía yo manejar, decidir cuándo sí quiero lavar las sábanas y cuándo no. Ajá. Que lo podía contener. Que lo podía utilizar hasta como herramienta de poder contra el otro. Cuando me di cuenta de que mi cuerpo gordo tenía características que le prendía a otras personas, aunque no lo dijeran abiertamente, públicamente. Cuando me di cuenta que en un escenario me podía encuerar, y pues ahí quien me invitó la primera vez fue Fer cuando estaba en un proyecto anterior a Burlesqueras. Y la primera vez que me vi en un escenario completamente sin preparación, o sea, me trepé así sin tener una coreografía ni nada. O sea, simplemente explorarme ahí enfrente de extraños, personas extrañas. Yo amé. Fue súper poderoso. O sea, me di cuenta que había una complicidad increíble, que estábamos teniendo una conexión bien especial, que también, quien no me conozca, hago material erótico que distribuyo en línea y este material también me hace crear vínculos y relaciones de cuidado con las personas que adquieren mi material. Y es una manera de relacionarme con otras personas. No es nada más compras un objeto o un producto, sino estás adquiriendo una relación conmigo. Y solamente les permito esa venta a personas que me dan el feeling, que aceptan mis condiciones, ¿no? Y entonces es una construcción constante para mí.
Qué poderoso. Yo voy pensando, Sam, o sea, como yo he tenido, como dice la chaviza, eventos canónicos, o sea, creo que sí hay marcas de un antes y después de, pero también lo reconozco como un tránsito, ¿no? Como un devenir constante. O sea, creo que el antes de es justo esto que veníamos diciendo, ¿no? Como el alcanzar la delgadez para entonces poder llegar al disfrute. Entonces, porque solo mediante ser delgada iba a poder disfrutar. Yo lo he dicho antes, ¿no? Como yo empecé a explorarme muy chavita, ¿no? Yo creo que como los 4 o 5 años. Y no he parado. Así desde entonces no he parado. Pero como sí me doy cuenta que parecía como, bueno, parece que esto lo puedo hacer yo sola, pero como si no fuese completo, como si se necesitara algo más o alguien más, como si este no fuese lo último del placer, ¿no? Siempre el famoso foreplay, ¿no? Ajá, claro. Le dicen foreplay. Entonces, o sea, sí, yo sí, como me doy cuenta que me era mucho más gozoso como el ligue, el intercambio sexual y tal, cuando mi cuerpo era más pequeño y me permitía ciertas cosas, ¿no? Como usar ciertas prendas, además porque me quedaban, güey, ¿no? Como, además de eso, tengo que ser muy clara, porque si mi cuerpo era más grande, pues esas prendas ya no me quedaban y no había de mi talla y tal. Entonces, o sea, como desde ahí ya también me están marcando que eso está prohibido para mí. O sea, para ti, si estás en estos cuerpos, no debes de usar estas prendas. Me parece horrible, porque te la crees. Pero creo que sí, todo, o sea, como todo cambió en un momento donde mi cuerpo era más grande y recuerdo tener un encuentro con alguien y recuerdo su cara de éxtasis. ¿Saben? O sea, como una cara de éxtasis de, no sé, ni como desearía tener más manos para agarrar todo esto. Esa era la cara que tenía, ¿no? Como, y yo me quedé así como, entonces mi cuerpo no está mal. Justo. O sea, si esto en este tamaño, que es un tamaño muy grande que tenía, no como en ese entonces, me sentía como muy, muy grande. Si este cuerpo en ese tamaño puede producir eso, interesting, ¿no? Sí, total. Me han mentido. Me han mentido de manera sistemática. Perros del mal. ¡Qué cabrones! Y ahí algo hizo clic. O sea, mis años de terapia hicieron clic en ese encuentro con este otro. Y entonces, después de eso, llegué a terapia y dije, güey, ya lo solucioné. Sí. Ya me di cuenta. O sea, esto que venimos hablando y que me has dicho y que, ¿no? Como ya lo entendí. Y a partir de ahí fue todo un cambio para mí. Y todavía no entraba al activismo en ese entonces. Qué bello. ¿No? Eso fue después, y después del activismo esto se volvió mucho más delicioso. O sea, solo quiero decir. Hasta dijiste que eras un boiler. Hasta dije que soy un boiler. Exacto. Y me subí a un escenario y me encueré en el escenario y descubrí deseo de la cara de las personas, ¿no? O sea, es como ir aprendiendo porque una cosa es que te desee uno y otro, pero ver deseo en la cara de muchas personas en un público y dices, o sea, esto es extendido. Estos no son unos poquitos o unas poquitas. Esto es extendido. Chingón. Claro. Genial. Fíjate que, para mí ha sido todo un camino a veces de mucha confusión. Porque tengo que decirles, comunidad, que desde esta mente autista recién identifica, bueno, no, más bien recién oficialmente identificada, yo ya lo sabía, ¿no? Pero justo cuando hablaba de performar, es que como desde mi mente autista era también ponerme a estudiar. O sea, yo me puse a estudiar las zonas erógenas de las personas. Yo a veces veía videos porque decía, es que dicen que el sexo oral es lo máximo. Y yo dije, ¿cómo se hace? ¿No? Y es como ver videos
y ver técnicas y preguntar, porque para mí desde ahí nacía el poder entender el placer, ¿no? Creo que también hay un mandato un tanto capacitista de sentir. Es que siente. E incluso en terapia, yo por muchos años pensaba que había algo mal conmigo porque no sentía. Ahora entiendo que sí siento, y siento mucho. Y a veces es tanto que no lo entiendo, ¿no? Y para mí muchas veces lo viví con mucha confusión. No solo como con esta culpa gordofóbica de no manches, es que quién se va a fijar en mí, a quién le puedo gustar, no sé nada, qué patética me siento por estarme informando y tener que ver videos de cómo dar sexo oral, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces muchas veces yo llegaba al encuentro y decía, bueno, según en mi manual, el primer paso es sentirme sensual. ¿Qué chingado significaba eso? No lo sé. Yo solo performé, ¿no? Y desde que me nombro autista, desde mi identidad autista, ahora digo, a huevo, yo primero tengo que saber. O sea, sí puedo sentir, porque spoiler alert, las personas autistas sí sentimos y podemos sentir mucho. ¿Tienes algún documento que lo pruebe? Perdón, güey, tenía que hacer la verdad. Y también como estos mandatos de deconstrucción de cómo se tiene que vivir el placer, que si la penetración no lo es todo, que si tienes que explorar primero el cuerpo y erotizarlo. Y yo digo, eso está muy chido, pero creo que también se van armando mandatos, ¿no? A mí me persiguió mucho este mandato de la deconstrucción, de decir, es que tengo que sentir, tengo que sentir, tengo que sentir, tengo que sentir. Tengo que sentir la sensualidad en mi cuerpo, tengo que sentir el erotismo en mi cuerpo. Y pues yo no sentía, o más bien sentía tanto que no sabía identificar, ¿no? Y de ahí también viene como esta forma de procesar de manera diferente los estímulos en el cerebro, ¿no? Y creo que para mí ha sido muy transformador estar en este tránsito, porque sí puedo disfrutar mucho un encuentro, pero necesito información previa, pero necesito ciertas sábanas, necesito cierto lugar, necesito cierta iluminación, necesito que la otra persona pueda, si no empatizar, sí verme desde unos ojos más compasivos de que mi procesamiento sensorial no va a ser el mismo que el suyo, ¿no? Bueno, la persona o las personas. Y entonces creo que para mí ha sido como muy enriquecedor porque antes de no solamente este desaprendizaje de la gordofobia, sino también el desaprendizaje de, pues de estas, yo las veía como palabras titanes, ¿no? Erotismo, placer, decía, madres, antes no sentía que las merecía, ya siento que las merezco, pero no tengo ni puta idea qué significa, ¿no? Y antes era un performar y performar y performar y performar y estar para la otra persona y cuidar su placer, lo que sea que eso significara, y cuidar el mío y tener placer, etcétera, ¿no? Y así como lo están oyendo, así se estaba sintiendo, ¿no? Y sí, por supuesto me orgasmeé, por supuesto llegué a sentir placer algunas veces, pero eran momentáneos, ¿no? Y creo que también ahora, por ejemplo, pues ya tiene mucho que no me comparto con nadie, ni siquiera conmigo misma porque he estado en otras cosas, ¿no? Y para mí lo placentero está en poder decidir cómo, cuándo, con quién sentir placer, si quiero sentirlo o no, o si incluso siento placer en el dolor emocional, por ejemplo, no solo en el físico, ¿no? Para mí esa libertad y esa reapropiación de la agencia es una forma para mí de vivir el placer y el erotismo. Y es que creo que vivimos
rodeadas de muchos mandatos y muchas cláusulas que debimos cumplir para entonces ser válidas nuestros encuentros sexuales, ¿no? El placer y la sexualidad está como nada más constreñido a orgasmo céntrico, centrado en los genitales, ¿no? Pero además de que debe de ser una exploración activa, ¿no? De estas cosas. Por ahí salió una encuesta de Womanizer en 2021 que decía que solamente el 21% de las mujeres, bueno, no, supongo que son personas con vulva, se masturban, ¿no? Y es como, está cabrón porque si no conoces tu cuerpo, ¿cómo puedes enseñarle a la otra persona por dónde, qué te gusta? Pero también es una imposición capacitista decir, te tienes que tocar, ¿no? Entonces, de un lado y del otro. Y creo que también tiene mucho que ver con esta necesidad de que todo sea reproductivo. O sea, cuando yo me enteré que el clítoris con toda su estructura se conoció por primera vez en 1844, pero como se dieron cuenta que no era funcional para la reproducción, mandaron el esquema a la fregada y hasta 2010, creo, es la primera vez que hacen como la tomografía de un clítoris, además excitado, ¿no? Porque lo conocían como desinfladito. Sí. Y me cuestiono mucho, ¿no? Porque todo tiene que ser reproductivo. Y estas personas como ustedes, que a mí me parecen súper admirables, que decidieron no maternar, que decidieron no gestar y no parir, entonces dejan de ser válidas para este consumo del erotismo que exige la sociedad. Cuando te conviertes en mamá, dejas de ser válida para el erotismo, porque señora, cállese y siéntese. Usted ya fue mamá, ya no necesita el erotismo en su vida, ya no necesita el placer sexual, porque ya cumpliste con ese mandato. Y es que me parece bien rudo, porque justamente ese es uno de los mayores barrotes de la sexualidad, la reproductividad, ¿no? O sea, que toda sexualidad tenga que ser a huevo reproductiva. Y entonces lo que sucede es que eso la vuelve la heteronorma, ¿no? Porque entonces es la única manera de seguirse reproduciendo, pero también entonces tiene que ser falocéntrica, ¿no? Porque al final no importa si la mujer tiene o no tiene orgasmo, o la persona con vulva tiene o no tiene orgasmo, quien tiene que venirse, que el venirse, ¿no? O el terminar o el eyacular no necesariamente va ligado a un orgasmo, aunque generalmente vienen ligados, no necesariamente, ¿no? Pero entonces quien tiene que eyacular y terminar es el hombre. Pero entonces también se tiene que dar en ciertas edades. O sea, eres consumible y tienes reproducción en ciertas edades. Entonces las mujeres, porque esto va sobre todo hacia las mujeres, tienen que ser jóvenes para poder parir sin ningún inconveniente, ¿no? Y ahora sabemos, porque ya se empieza a estudiar más, que también los hombres grandes, aunque pueden seguir engendrando, los bebés pueden tener muchos mayores temas de salud en diferentes niveles, ¿no? Entonces, o sea, también les aplica, ¿eh? O sea, si van a hacer esa chingadera, también les aplica. Sí. Pero entonces también las personas de cierta edad, las personas mayores, entonces ya no tienen sexualidad, porque si no es reproductivo, entonces eso ya no se estudia. ¿No? Como si no es final reproductivo, no se estudia. O sea, es uno de los principales barrotes para que nosotros podamos acceder, disfrutar y entender nuestra sexualidad individual es el de la reproducción. Porque hay toda una moralización de cómo se debe de vivir la sexualidad de acuerdo a este barrote reproductivo. Todo lo que sale de ello es desviado, perverso. Y creo que hay una gran deuda por parte de los especialistas en sexualidad. Cabrón. Todo lo manifiestan en binario. La respuesta sexual humana, y entonces las mujeres responden de esta manera y los hombres responden de esta otra. Cuando no es cierto, no están tomando en cuenta las preferencias, las orientaciones, la emoción de la persona, si son personas binarias, no binarias, intersexuales, o sea, que sí existimos. Neurodivergentes o no.
Claro. Creamos estas pinches recetas de cocina para generar orgasmos, placer, conexión. No son recetas, se le pregunta a la o las personas que tienes enfrente, ¿no? También ahorita que venía diciendo esto, si es por fines reproductivos y sabemos, y voy a entrecomillar, que las gordas no somos saludables y por lo tanto no podemos reproducirnos, pues obviamente también quedamos fuera de aquello que está bien. Ahí nada más para sumarle un granito. A mí me gustaría como ir cerrando y regresar un poquito como a esta parte de la cosificación y el consumo, porque creo que también se habla mucho y así se dice, ¿no? El fetiche hacia la gordura y específicamente a las mujeres gordas, ¿no? A mí personalmente es un tema que me salta porque yo concibo el fetiche de otra forma, ¿no? Y también hay una comunidad del fetiche que siento que estar hablando, o sea, que cuando nos están cosificando u objetivizando, cuando nos están usando como objetos sin consentimiento ni aviso previo, que lo pongan como fetiche se me hace fuerte porque quita la responsabilidad de la persona que está cosificando. Y segundo, también siento que si se sigue creando un tabú sobre otro tabú que es la sexualidad, ¿no? ¿Ustedes cómo lo ven? A mí hay algo que me mueve mucho y empezó en un diálogo que tuvimos ahí tú y yo en Instagram, Sam, que yo te decía, es que me parece que no hay mayor fetichización de cuerpos que las de las mujeres delgadas. ¿Por qué? Porque son vistas como objetos. Entonces, pero como pensamos que esa es la normalidad, o sea, lo normal es que los cuerpos de las mujeres delgados sean consumidos, no lo vamos a nombrar fetiche, porque el fetiche entonces queda o cabe dentro de todo lo nombrado anormal, las perversiones, la clandestinidad, la clandestinidad, ¿no? Pero es totalmente bien visto, es más, es esperado que en el momento en el que tú, y promovido, en el momento en que tú consumas un cuerpo de mujer, sea un cuerpo delgado. Entonces, cuando hablan de, sí, la fetichización de las gordas y no sé qué, yo, no mamen, si hay cuerpos fetichizados en este mundo, son los cuerpos delgados de mujeres. O sea, las personas que se vinculan con cuerpos de mujeres desde la delgadez y que lo único que les prende es la delgadez y que lo único que consumen es la delgadez, es una fetichización porque no están generando vínculos con el otro. Están consumiendo un cuerpo objetivizado y lo están mostrando. Entonces, no mamemos con eso, perdón, pero si hay cuerpos fetichizados, son los de las mujeres delgadas, que cumplen con los estándares hegemónicos. Esos son los más fetichizados. Hablamos de fetiche porque entonces como no es esperado, porque no es normal, y lo voy a entrecomillar, porque hasta es percibido como asqueroso el hecho de que te vincules con cuerpos gordos, entonces sí lo vamos a nombrar como fetiche, porque eso es algo torcido, eso es de perversos, eso no debería de suceder. ¿Sí? Ahí me parece que es donde estamos cometiendo un gran error. O sea, porque sí me parece que el deseo tiene muchas formas de aparecer, sobre todo cuando nos los hemos deconstruido y cuando hemos hecho un trabajo para saber qué y cómo deseamos. Pero el cuerpo, para algunos de nosotros, también es parte del deseo. O sea, sí, tendré preferencias de tacto, de tamaño, de forma. Y está bien cabrón que digamos, no debemos de tener preferencias corporales. ¿Por? O sea, entonces tengo que desvincular mi preferencia corporal de algo que es corpóreo. O sea, porque también hay vinculaciones emocionales. Y tendré preferencias emocionales. Entonces me parece bien cabrón, o sea, que digamos, no, es que no quiero que me desee por mi cuerpo, ¿no? O sea, como, no, yo sí quiero que me desee por mi cuerpo, por cómo se ve, por cómo se siente, pero también por quién soy,
y por lo que pienso, y a veces querré que solo me desee por mi cuerpo, porque también tengo la posibilidad de yo objetivizarme, como decías, Mel, bajo mis términos y por quien yo quiera, y jugar ese juego si se me da la gana. Ya habrá con quien quiero vincularme y que desee quién soy, más allá de mi cuerpo. Es que justo ahí es donde para mí es problemático el uso de la palabra fetiche, porque la diferencia que yo veo entre fetichizar y cosificar, para mí la diferencia o el espacio que hay es el consentimiento y la información. Y también la agencia de decidir en qué términos. Eso es por un lado. Y por otro, yo estoy de acuerdo en que también se cosifican a las mujeres delgadas y que probablemente son las más visibles. Nosotras y nosotros somos les cosificadas, visibles invisibles. O sea, como se piensa que no podemos ser objetos de deseo, es como eso no existe. Pero en la práctica sí existe. O sea, al final los espacios de erotismo y de sexualidad y de placer a las que podemos tener acceso las personas gordas es al que nos escoja. O sea, no hay una agencia de decidir, pues yo quiero estar aquí con esta persona o con estas personas y hacer esto y que me hagan esto. Entonces, no sé, a mí, yo, la verdad es que me es muy difícil como decir, sí, nos fetichizan porque para mí no es viable porque digo, a mí me fetichizan cuando yo digo que quiero que me fetichicen. No que voy a salir con un cucaracho o una musaraña que va a ver que, es que no sé qué es estar con una persona gorda, como si fuéramos, ¿qué? No sé si soy clara como en esto que estoy estableciendo, ¿no? Y que justo para mí va eso, o sea, decido activamente si quiero entrarle a este jueguito, ¿no? Va a ser en mis términos, porque lo quiero hacer así, y quiero hacerlo con esta persona o con estas personas, ¿no? Y yo uso el término fetichización porque es el que se utiliza social y comúnmente, ¿no? Cuando se habla de esto, se habla de la fetichización como si el fetiche fuese algo malo también, ¿no? O sea, y me encanta cómo empiezas, Mel, como diciendo, o sea, los kinks, o sea, el único que no tolero es la pedofilia, ¿no? Pero los kinks, o sea, son variados, son múltiples, son espectros también. Entonces, creo que tampoco podemos hablar de una sexualidad normal y anormal, pero cuando socialmente se usa la palabra fetiche, se están refiriendo a una sexualidad anormal. Y a mí eso es lo que me parece problemático. No tanto si es objetivizar o fetichizar, para mí lo problemático es que cuando usamos la palabra fetiche, estamos diciendo que está mal, que es perverso. Ya entendí mejor. Justo. Yo vuelvo a traer a los especialistas en sexualidad, ¿no? Vacas sagradas, que siguen diciendo en congresos de sexualidad, no te estoy hablando de hace mucho, del 2022, están hablando del fetiche como patología. Y tú dices, güey, eres una vaca sagrada que viene a formar especialistas en sexualidad en un congreso internacional y hablas del fetiche desde la patología, pues, ¿qué es esto, el 2002 o qué pedo? ¿No? ¿Qué es esto, el 1800? O sea, en el 1800 creo se divertían más con el fetiche. ¿Qué es esto, en 1960? O sea, ¿no han leído al Marqués de Sade? Sí. O sea, los diarios de Alexandre Pushkin. Oye, esos diarios están muy buenos, por cierto. Y volvemos, entonces, esta satanización del deseo no hegemónico, no judeocristiano, no reproductivo. O sea, cuando das tu consentimiento y te usan de fetiche y tú fetichizas a otras personas, es delicioso. Es lo más, sí. Es deli.
Digo pero que, tienes que despertar en eso y claro, utilizar tu agencia y decir, sí, voy a ser fetichizada cuando yo quiera, como yo quiera, por quienes yo quiera. exacto. Digo, ya ahorita, este es como para tema de otro episodio, pero justo hablando de los fetiches, hay una comunidad que son los feederistas, que viene del término feed, inglés, que es alimentar. Los feedies son a quienes alimentas. Yo estuve en una aplicación hace mucho tiempo de feederismo y no sabía que era eso, que me causó mucho choque, ¿no? Porque básicamente el feederismo es el placer que se siente al ver a otra persona comer, pero el objeto principal es ver a una mujer gorda comer hasta reventar. Y tiene muchas formas de ver ese lugar, y desde mi experiencia en esa app, la verdad es que sí me fue impactante porque no se puede dejar de ver todas las dinámicas de poder que se construyen desde ese fetiche, ¿no? Porque son principalmente hombres blancos y delgados, heteros, que se prenden por darle comer a una mujer gorda, ¿no? Pero bueno, ese ya es ¿cómo se le llama? Arena de otro costal. Ya. Yo quiero meterle también un poquito, porque no para hablarlo ahorita, pero sí quiero ponerlo sobre la mesa. Yo me he cuestionado mucho mi ser demisexual desde mi ser gorda. No, la carita de Mel. No considero que ser demisexual sea algo bueno o malo, pero también considero que es un espectro, ¿no? Como nuestra sexualidad es en espectro, y creo que mi demisexualidad es por lo difícil que para mí como gorda ha sido mostrarme desnuda ante otras. Entonces he necesitado... Ya tenemos otro tema. He necesitado construir confianza previa para mostrarme. Claro. Y creo que de ahí surge mi demisexualidad. No como algo que ya ven, que nací demisexual, sino que como un... Se construye como una coraza también. Exactamente. Pero lo quiero poner ahí, nada más. La sexualidad también anda coqueteando por esos lares. Claro, o sea, hay muchas mujeres gordas que pueden estarse identificando en la sexualidad no tanto por un convencimiento, sino justamente por esto, ¿no? Y es una respuesta de trauma, por supuesto. Claro, también. ¿Por qué me voy a poner en este lugar inseguro? ¿No? Claro. En vulnerabilidad. Yo sí me identifico como una demisexual whore. Yo también. Más pero demisexual que whore, pero sí. Ya vamos cerrando y Mel, siempre que cerramos, o sea, nuestros 2 capítulos a priori, siempre es cerrar con ¿cómo te vas? ¿Cuál es tu pensamiento más incendiario y la palabra que quieres desestigmatizar? Me voy con mucha hambre de pláticas más largas, de más episodios, de compartir con ustedes. No, de va a que haber me una reviente segunda la parte. Cabeza. Sí, así me voy, con ganas de más. Y yo creo que mi pensamiento más incendiario es: los cuerpos enfermos también merecemos derechos, dignidad, visibilidad, amor y ser deseables. Y la palabra que quiero desestigmatizar, hay que trabar lenguas, pecado. Ándale, es que eres una gorda bien mala, Mel. Bien pecaminosa, Mel. Bien pecaminosa. Hereje. Sí, soy, ¿para qué digo que no? ¿Y tú, mi Fer? Yo me voy, muy movida, muy boilerosa. Muy boilerosa, me agrada. Muy ardiente. Vamos a boilear. Sí, con ganas de retomar estas últimas cosas que dijimos también, ¿no? E ir explorando a ver a dónde nos llevan. Mi pensamiento más incendiario, voy a citar a nuestra filósofa, hip hopera, poblana, querida Audrey Funk. Venga. Todos los cuerpos merecen perreo.
¿no? Total. Entonces, con ese pensamiento me voy. Y la palabra que quiero desestigmatizar es fetiche. Eso. Buenísimo. ¿Tú, Yo Sam? yo me voy emocionada y como con ganas de más. También así como quiero hablarlo todo en todo el tiempo, porque pues TDAH, autismo. Mi pensamiento más incendiario es que el placer, el erotismo y el orgasmo no es lo mismo, pero además se puede vivir en tus propios términos. No tienes por qué empezar a decir tengo que sentir, porque eso, pues, quién sabe qué significa para cada quien. Y la palabra que quiero desestigmatizar es que no es una palabra, es como una idea. ¿Puedo? Sí. No por tener vulva eres mujer. Eso. Me encanta. Y bueno, querido público, muchas gracias por escuchar a tres gordas malas, desviadas. Ay, pecadora. Válgame. Les Cuídense mandamos mucho. besitos. Denle Besos de mucho mielados. amor. Cuídense. Chao. Gorda por delante y soy gorda por detrás. De crónicas gordas y panzas insumisas.